Pero sí me gusta que muchos de los que están aquí les seguís y les conocéis bien. Él nació en Teruel, vive en Navarra, ¿no? En Pamplona. Y como he dicho, es psicoterapeuta, sociólogo y biólogo. Tiene un montón de libros, solo lo hemos podido traer el último, que es el libro de presencia, que lo tenéis fuera, porque los demás eran de muchas editoriales distintas y bueno, no ha sido posible. Pero bueno, él nos va a hablar básicamente de eso, ¿no? De la presencia. Él en su página web tiene muchísima información, está muy comprometido y a partir de hoy pues, estoy totalmente segura de que no lo conociese, pues vaya a tener un nuevo elemento para seguir aprendiendo y avanzando. También ha sido fácil contar con él y eso nos agrada muchísimo porque sabemos que tenía que estar. Cuando pedimos y están es porque así tenía que ser. Y bueno, no le quiero robar mucho tiempo porque ya lo digo, tiene muchas cosas que contarnos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Buenos días y buena mañana de domingo. Después de toda la introducción que nos ha hecho Tumten Washen, más o menos. Continuamos con la celebración de esta mañana de vida, queriendo estar vivos, celebrando la vida, agradeciéndola y potenciándola. Antes que nada quiero dar las gracias a la asociación, a Círculo Sierpes, por la invitación, por estar aquí y reconocer vuestro trabajo de favorecer la expansión de la consciencia, ¿no? Que es lo que llena mi corazón desde hace unos años también especialmente. Y agradecer la presencia de cada uno y de cada una porque lo que se vive siempre es fruto de la conjunción de todas las personas que nos reunimos. Y aquí estamos hablando de una experiencia extraordinaria y dentro de ella quería compartir con vosotros y vosotras lo que se refiere al camino espiritual tal como yo lo entiendo. Y que, como luego veremos con un poquito más de detalle, no tiene nada que ver con religiones, aunque nuestra mente todavía lo asocie, no tiene que ver con credos, con creencias, no tiene que ver con dioses, tiene que ver con un cambio en el nivel o estado de consciencia. Entonces, el camino espiritual es un camino que nos va a conducir por su propia dinámica, cuando lo entendemos en su sentido genuino, de un estado mental, sobre el que diré unas palabritas, a un estado de presencia que supone un nivel de consciencia radicalmente diferente del anterior. Cuando ayer María Victoria nos invitaba cada tanto, como en un mantra repetido, ¿estáis atentos? ¿Estáis atentas? En el fondo ya no lo dijo, pero era una invitación a pasar del estado mental donde solemos estar enredados a este otro estado de presencia. Es para mí un límite de tiempo grande porque hablar del camino espiritual requería un marco más amplio, así que yo llegaría hasta donde llegué, respetando el horario, el reloj, porque ya todo se ha retrasado esta mañana y no quiero que nos perdamos luego un tiempo grande dedicado a Fidel porque vale la pena que lo tenga espacioso y también... ¿Ha venido Fidel? ¿Dónde estás, Fidel? ¡Eh! ¡Bienvenido! Un placer. Y una alegría verte. Entonces, dentro de lo que el tiempo nos permita, luego Carmen me indica, cortaremos donde yo llegue y eso se queda cortado y será lo que tiene que ser, ¿no? De todas formas, como ha dicho ella, lo que yo voy a decir está recogido y fundamentado en ese librito que se titula Presencia, que podéis encontrar fuera si alguien está motivado en toda esta cuestión. Y así más vamos a empezar. Si algo tenemos claro, nos recordaba también el Lama ahora, es que todos buscamos ser felices y estar libres de sufrimiento. Estamos programados para eso, y no solo los humanos, yo creo que todos los seres vivos. Cuando sale un caracol y tú le vas a tocar el cornecito, el caracol se esconde. ¿Por qué? Porque quiere liberarse del sufrimiento.
Ahora, la cuestión no es esto, que no hay duda de que todos buscamos ser felices y estar libres de sufrimiento, sino es el camino que adoptamos para llegar a ello. Y es una cuestión de comprensión. Es decir, lo que nos puede fallar son representaciones mentales o diferentes mapas mentales que son equivocados, que nacen de la ignorancia, y entonces el objetivo se frustra, porque aun siendo cierta esa meta para todos nosotros, ser felices, estar libres de sufrimiento, pero podemos tomar un camino equivocado y entonces experimentamos frustración, decepción, fracaso, confusión y sufrimiento. Pero esto no lo niega, esto es así. Todo se ventila, por tanto, en la comprensión de lo que somos. Hasta que no comprendemos quiénes somos, no podemos salir de la confusión y del sufrimiento. Repito, todo se ventila en la comprensión. Cuando hablo de comprensión, lógicamente, no hablo de una erudición, no hablo de un saber mental o intelectual, con lo importante que eso sea. Hablo de una comprensión experiencial, vivencial, de alguien que ha visto, por lo menos ha atisbado lo que somos. Y la comprensión pasa por una pregunta decisiva. En realidad yo creo que es la única pregunta que merece la pena y que también María Victoria ayer la apuntaba en varias ocasiones. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esta pregunta constituye lo que podemos llamar el núcleo del camino espiritual. Dicho desde otro modo más sencillo, la espiritualidad consiste en la capacidad de responder adecuadamente a la pregunta ¿quién soy yo? Una persona es espiritual no porque tiene unas creencias, vive unos ritos, hace unas prácticas. No, una persona es espiritual porque comprende o está en camino de comprensión de quién es. Somos espirituales cuando llegamos a la comprensión de quiénes somos y estamos en la ignorancia cuando no tenemos respuesta adecuada para esa pregunta. Y aquí se enmarca pues el camino espiritual como un camino de sabiduría. Tal como yo lo utilizo, sabiduría y comprensión son prácticamente equivalentes o sinónimos. Y espiritualidad, ¿no?, que tiene que ver con la respuesta adecuada a la pregunta ¿quién soy yo?, sigue siendo, sin embargo, una palabra gastada. Todas las palabras que los humanos hemos utilizado en exceso fácilmente han terminado siendo palabras gastadas, después malinterpretadas y algunas incluso pues casi desechables, porque ya no pueden vehicular lo que originalmente querían vehicular, sino que están como alteradas por significados que el uso frecuente ha introducido en ellas. Yo creo que la espiritualidad es una palabra gastada por dos motivos. En primer lugar, porque se vivió durante siglos, sin llegar a la era victoriana, un dualismo muy marcado entre lo espiritual por un lado y lo material por otro. Y en aquellos siglos, en aquellos años, parecía que lo bueno de esta polaridad era lo espiritual y lo material, lo corporal, lo placentero, era por lo menos, o cuando poco, sospechoso. Había que recelar de ello. Claro, entonces, en este contraste dualista entre la espiritualidad, lo espiritual visto como bueno y lo material o corporal visto como sospechoso, se privilegió aquello. ¿Qué ocurrió? Que cuando las personas, en una comprensión lógica también, empezó a valorar todo lo que llamamos material, corporal, placentero, todo lo que es, entonces automáticamente por ese movimiento pendular al que los humanos somos tan acostumbrados, se descartó lo espiritual, que empezó a ser visto con sospecha o a etiquetarse negativamente. Este dualismo es uno de los motivos por lo que la palabra espiritualidad ha quedado desgastada y a veces no sé si inservible. Y el segundo motivo es que la espiritualidad durante mucho tiempo se identificó con la religión, de modo que en cierto modo la religión se la apropió, se la redujo a ella. ¿Qué ocurrió? Que lógicamente cuando llega un momento en que las personas empiezan a tomar distancia de la religión, dado que se habían vivido como juntas, unificadas, al descartar la religión se descartó también la espiritualidad. Caímos así los humanos en una trampa que se suele decir con un dicho muy curioso, y es que fácilmente tiramos al bebé junto con el agua sucia de la bañera.
Un bebé necesita ser bañado y cuando es bañado, pues claro, el agua se ensucia un poquito. Hay que cambiar el agua sucia, pero rescatar al bebé que es valioso. Cuando no somos muy lúcidos, al tirar el agua sucia, con el agua sucia tiramos el bebé. Entonces tiramos ciertamente aquel dualismo que ya no nos servía. Tomamos distancia quizá de la religión porque vimos que también, pues a lo mejor ya no conectamos con ella, pero no nos dimos cuenta de que al hacer eso pudimos también arrojar, sin ser muy conscientes, todo aquello a lo que la espiritualidad apuntaba. Para salir de equívocos, si yo tuviera que decir en una expresión lo que es la espiritualidad, sería: la espiritualidad es una dimensión fundamental del ser humano y, si me apuráis, la dimensión más profunda del ser humano y de todo lo real. Entonces no estamos hablando de teorías, no estamos hablando de creencias ni de religiones, estamos hablando de una dimensión totalmente básica y fundamental, la dimensión profunda. No tiene que ver, por tanto, con creencias. Una persona no es más espiritual porque tenga creencias y otra es menos espiritual porque no tenga ninguna. Como sabéis, hoy se habla con mucho motivo y con mucho fundamento de una espiritualidad laica, incluso de una espiritualidad atea. Yo tengo amigos y algunos hasta de mi familia queridos que son ateos y profundamente espirituales. Por tanto, no tiene que ver con creencias, tiene que ver con lo que somos, porque constituye una dimensión profunda, constituye, luego saldrá, nuestra verdadera identidad. ¿Qué significa esto? Que el camino espiritual es el camino de la sabiduría o el camino de la comprensión, que es lo mismo, porque es el camino que nos va a conducir a experimentar, a comprender, a vivenciar eso que realmente somos. Es decir, es el camino que nos va a permitir responder a la única pregunta decisiva con la que empezaba: ¿quién soy yo? La mente no puede responder esa pregunta. La filosofía, la psicología, la sociología no pueden responder a esa pregunta, luego lo veremos. Esa pregunta solo obtiene respuesta en la espiritualidad así entendida. Luego volveré sobre esto si tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo accedemos a la comprensión de lo que somos, a la sabiduría? No evidentemente pensando, no adhiriéndonos a creencias o a determinados mapas mentales, sino saboreando lo que somos. Fijaos qué belleza de etimología. Sabor, saboreo, es lo mismo que sabiduría. Uno no es sabio porque hace muchos máster o ha hecho muchas carreras, uno es sabio porque ha saboreado, porque saborea. Y cuando saboreamos lo que somos, esto va regalándonos desde dentro una comprensión experiencial, vivencial de lo que somos. A esa comprensión la llamamos sabiduría y efectivamente al saborearlo comprendemos nuestra verdad. La verdad de lo que somos, repito, no puede comprenderse pensando, porque la mente no llega hasta ella. No puede comprenderse, por tanto, a través del razonamiento, del concepto. La verdad de lo que somos solo podemos comprenderla cuando saboreamos eso mismo que somos. Como veis, esto tiene muchísima belleza e incluso muchísima elegancia. Damos un pasito más. Recoger lo que acaba de decir, la espiritualidad no solo es una dimensión humana, es la fuente de lo humano. Dicho lo cual, podemos ya... algo que para mí me parece importante cuando hablamos del camino espiritual y antes de entrar a hablar de lo que es el estado mental y el estado de presencia como los dos referentes de un itinerario, del itinerario espiritual, a mí me parece importante subrayar que en la práctica, en la vivencia de la espiritualidad es necesario vivir un triple cuidado. No tenemos tiempo para explayarnos, pero sí querría decir una palabra sobre cada uno de esos tres cuidados que me parece que son imprescindibles si no queremos confundirnos. El primero es el cuidado del amor incondicional o amor humilde, una expresión que me gusta particularmente, hacia uno mismo, hacia uno mismo. Como sabéis, no hace falta ser experto en psicología para esto, el amor a uno mismo constituye el cimiento de toda personalidad armoniosa. No se puede construir una personalidad, un psiquismo integrado, unificado, armonioso, si no se apoya en una vivencia de un amor incondicional y humilde hacia uno mismo.
No se puede, no se puede. De hecho, cuando una persona va al psicólogo por problemas que sean afectivos, de pareja, de trabajo, por una depresión, por lo que fuere, el denominador común de toda problemática que nos lleva a buscar ayuda psicológica es que no nos llevamos bien con nosotros mismos, es que no nos amamos bien. Por esto constituye un cuidado ineludible. Me gusta hablar de amor humilde, en contra de ciertas versiones de lo que se conoce como autoestima. Amor humilde significa la capacidad de amarnos con toda nuestra verdad, no con lo que me gusta de mí, no con aquello que me hace aislarme creyendo que soy mejor que los demás, no con aquello que me otorga como una autoestima que infla mi ego. Eso no es amor, eso es narcisismo. Amor humilde significa la capacidad de acogerme y amarme con mis luces y mis sombras, con mis cualidades y mis defectos, con mis aciertos y mis errores, con mis éxitos y mis fracasos. Amor incondicional o amor humilde. Se mueve entre el narcisismo infantil o que nos infantiliza y el autorreproche, autoculpabilización, etcétera, que desbasta nuestra existencia. El término medio entre ambos extremos dañinos es el cultivo del amor humilde hacia uno mismo. Fijaos, es importante vivir este amor humilde, que hasta que no lo podemos vivir, hasta que no lo vivimos hacia nosotros mismos, sentimos sufrimiento, porque nos sentimos más o menos rotos por dentro. Y no solo eso, sentimos mucha dificultad para amar a los demás. Había un dicho escolástico medieval que repetía: nadie da lo que no tiene. Si yo no vivo una capacidad de amor fácil hacia mí, ¿cómo va a fluir el amor que hay en mí hacia los demás? Más aún, hasta que yo no aprenda a amarme tal como soy, me convertiré, me dé cuenta o no, en un mendigo del amor. Y esto es realmente patético. Ir por la vida mendigando amor. A veces mendigamos o podemos mendigar de una forma exagerada, ¿no? Chantajeando, reclamando, incluso amenazando, pero muchas veces de una forma sutil, de modo que yo voy a hacer esto a ver si consigo un poquito más de que me quieran, o yo voy a decir aquello, o voy a actuar de esta manera, o me voy a callar. Todo eso son formas de mendigar amor. ¿Y por qué mendigamos amor? Porque no nos amamos bien a nosotros mismos. Dicho así, significa que todo lo que nos ocurre, sobre todo aquello que tiene un color molesto, incómodo o doloroso, lo podemos vivir como una oportunidad preciosa para crecer en amor incondicional hacia nosotros mismos. Me siento mal, esto me duele, esto que he recibido me altera mucho. No dejes que la mente cavile, como decía Emilio ayer, no entres en la queja, el lamento, llévate la mano al corazón. Conecta con el amor que eres y dirige ese amor hacia ti. Has convertido una cosa difícil, dolorosa, en una oportunidad para crecer en amor incondicional hacia ti. Hay un segundo cuidado que me parece importante. Es el cuidado de la atención, porque la atención es la puerta que nos conduce a la comprensión de quiénes somos. Decía antes que lo que somos no podemos acceder a ello pensando. Accedemos a ello atendiendo, pero esto requiere educar la atención. La atención tiene unos regalos, en la medida en que la vamos educando, impresionantes. En primer lugar, la atención nos regala libertad interior. ¿Qué es lo que nos quita la libertad interior? En contra de lo que piensa nuestra mente, no son las personas que están a nuestro lado. No es mi pareja que se pone alterada, no es mi vecino, no es ni siquiera Rajoy, no es nadie de esto. El que me quita la paz es mi mente cuando me mete en su bucle y funciona por libre. ¿Cómo salgo yo de ese bucle? Poniendo atención. Entonces, poner atención es la puerta que me lleva a la libertad interior. Pero no solo eso, la misma ecuanimidad. La mente, como sabemos, es cualquier cosa menos ecuánime. Es todo oscilante, impermanente, etc. Pero la atención siempre trae de la mano serenidad, paz, ecuanimidad. Y no solo eso, la atención también, como decía, es la puerta que nos permite entrar para llegar a la comprensión de lo que somos. Las prácticas meditativas tienen que ver directísimamente con esto, con la capacidad de educar la atención, salir del bucle mental y empezar a atender.
Y hay un tercer cuidado que nos puede sonar un poquito más extraño, desconocido, que es el cuidado del no pensamiento. Algunos sabios han llamado a esto el conocimiento silencioso, y la clave que nos hace ver su importancia se puede formular de este modo. Conocer no equivale a pensar. Pensar es muy importante, y la mente es una herramienta preciosa, pero es limitada. De hecho, la mente solo puede operar con objetos. Yo puedo pensar objetos externos u objetos internos, pensamientos, sentimientos, emociones que tengo, pero nada más. Cuando hemos convertido el pensar, pensando que eso era el único modo de conocer, hemos caído en una de las pérdidas mayores de nuestra cultura occidental. En esto el sabio Raymond Panikkar insistía mucho, ¿no? Él decía que uno de los mitos que más daño ha hecho a la cultura occidental ha sido el olvido de la consciencia y la absolutización de la razón, de la mente. Eso significa. Sin embargo, el cuidado del no pensamiento, ¿qué es? Luego volveré sobre ello también. Estoy diciendo muchas veces que volveré sobre ello, no sé si habrá tiempo. Espero volver sobre ello. El cuidado del no pensamiento significa experimentar por uno mismo que además de pensar, puedo comprender más allá del pensamiento. Es decir, que puedo acallar el pensamiento y que además necesito eso para ver con claridad. Nadie puede ver con claridad mientras está metido en el bucle mental, mientras está reducido a su mente. No puede ver con claridad. Si queremos ver con claridad, sobre todo, la dimensión profunda de lo real, lo que realmente somos, necesitamos acallar la mente. Luego daré unas pistas, y cuando callo la mente, se abre ante nosotros esto que vengo nombrando como un estado de presencia. Presencia. Hemos salido del estado mental y hay un estado de presencia. Es un cambio de estado, de nivel de consciencia, en el que empiezan a pasar cosas que desde la mente nunca hubiéramos imaginado. Y del que, por cierto, todos y todas nosotros tenemos experiencia. Otra cosa es que no la hayamos registrado. Pero todos hemos tenido, aunque sea el lapsus cortito, en lo que acallada la mente, se ha desvelado, se ha revelado el estado de presencia que, dicho sea de paso, constituye nuestra verdadera identidad. Por tanto, si el camino espiritual nos conduce del estado mental al estado de presencia, teniendo cuidado, teniendo ese triple cuidado, viviendo el triple cuidado que acabo de mencionar, vamos a hablar un poquito de estos dos estados. ¿Qué es el estado mental? El estado mental es aquel estado en el que yo me identifico con mi mente. Fijaos que venimos de aquí. Aquella definición del cogito ergo sum de Descartes, por más que tuviera en su tiempo, supusiera, ¿no?, un avance impresionante porque nos liberó de la tutela absolutista de la Iglesia que controlaba el pensamiento, más allá de todos los méritos de Descartes, que era un sabio, pero esa formulación es muy engañosa, es errónea. Cuando digo pienso, luego existo, me estoy reduciendo al pensamiento. Venimos también de aquella formulación que nos hacía entendernos a nosotros mismos como a animales racionales, animales que piensan. No, el estado mental es el estado en que estamos ahí creyendo que somos animales racionales reducidos a la mente y creemos que nuestra identidad es el yo, que al final es un yo idea, es un pensamiento y es un yo objeto, porque nuestro yo lo podemos, de hecho lo delimitamos, lo pensamos. Es un objeto, por eso podemos hacer eso con él. ¿Qué es lo característico del estado mental? Como digo, es un estado de consciencia caracterizado por la identificación con la mente que se convierte en una jaula. Imaginad, a mí me hace mucha gracia y me resulta evocadora la imagen de un hámster metido en una jaulita y dando vueltas interminablemente a esta rueda de la que nunca va a salir. Es como una noria. Cuando una persona está identificada con su mente, está metida en una jaula y no puede ver nada más que lo que esa jaula le permite y no puede escaparse de ella. A esto le llamamos un estado hipnótico. ¿En qué consiste la hipnosis? Tal como la entendemos aquí. La hipnosis es creer que las cosas son como mi mente las ve.
Y así funcionamos por la vida totalmente hipnotizados. No es raro que estemos muy confundidos y no es raro que suframos mucho porque estamos en un lugar equivocado. Por cierto, como sabéis, la palabra hipnosis viene, a mí las etimologías me gustan mucho, me parecen muy sabias, viene de un término griego que es hipnos, que significa sueño. Cuando estamos reducidos a la mente, estamos dormidos, sencillamente dormidos, ¿no? El estado mental se caracteriza, como digo, con la identificación con el yo. Cuando una persona está en ese estado, cree que su identidad es el yo, sin darse cuenta de que ese yo no es nada más que un relato que mi mente me cuenta sobre mí. El yo no es una realidad consistente, no es algo que se pueda, por supuesto, ver. El yo solo es un relato mental que, con determinadas circunstancias en las que no tenemos tiempo de entrar, la mente se hace la película acerca de quién soy yo. Y mi problema es que puedo llegar a creérmelo y entonces me identifico con él. Como sabéis, una vez que nos hemos identificado con el yo, empieza a haber consecuencias importantes, porque el yo tiene una ley por la que se rige. La ley por la que se rige el yo es la ley del apego y de la aversión. La sabiduría budista en esto nos ha enseñado muchísimo, ¿no? El yo solo tiene esta ley, divide todas las cosas en dos bloques, lo que me gusta y lo que me desagrada. Entonces, ante lo que me gusta, digo, lo quiero para mí. Y ante lo que me desagrada, sea lo que sea, digo, lo rechazo. La ley del apego y de la aversión es la única ley por la que se rige el yo. Por tanto, mientras estemos ahí, no podremos tener otra ley, con lo cual nos estamos asegurando el sufrimiento. Porque cada vez que yo me quiero aferrar a lo que me gusta, esto es impermanente, va a durar poquito rato. Cuando tengo la sensación de que dura, creeré que estoy feliz y contento, pero se va a acabar. Y cuando rechazo lo que no me gusta, me va a hacer sufrir, porque eso que rechazo está presente, aunque yo no quiera. Junto con esta ley, el yo se maneja por un guión que también es muy simple. Todo lo que tiene que ver con el yo es más simple, es simple. El guión del yo se puede formular con estas palabras. Los demás están ahí para agradarme y la vida está ahí para responder a mis mapas, para hacer lo que yo deseo. Pero esto enseguida nos enteramos de que no es así. Y ahí empieza la frustración y empieza el sufrimiento. Hasta que comprendemos, y esta comprensión viene de la mano del camino espiritual, que los otros no están ahí para agradarme y tampoco para fastidiarme. Los otros están ahí para que yo aprenda. Algo de esto decía Emilio también, para lo que tengo que aprender. Y la vida no está ahí para responder a mis expectativas. La vida está ahí de nuevo para que yo aprenda. Y por eso a veces lo que ocurre cuando la vida se disfraza de cosas que no le gustan a nuestro yo, de crisis, por ejemplo, está constituyendo una preciosa oportunidad de aprendizaje. Pero entre tanto el guión del yo es esto. En definitiva, mientras estamos en el estado mental identificado con el yo, no podremos salir de la noria del yo. La noria, recordad, la jaula del hámster dando vueltas sobre la ruedecita. Cuando estamos identificados con el yo, como el yo en sí es un vacío, porque es puro pensamiento, no podremos liberarnos de la ansiedad. Y con la ansiedad viene también cualquier tipo de adicción. Adicción es un comportamiento compulsivo que nos hace aferrarnos a algo, aunque nos parezca muy valioso, para tratar de calmar aquel vacío que nos resulta insoportable. Pero no conseguimos nada, porque después de toda la ansiedad y detrás de las adicciones, volvemos a constatar que es vacío. Es decir, no salimos de la insatisfacción. Hablando de etimologías, insatisfacción son 3 palabras latinas en una. Insatisfacere. Insatisfacción significa no tener nunca bastante. Y esto es lo que define al yo o al ego. El ego es aquella cosa que nunca tiene bastante. Decía un gran pensador, nada menos que Immanuel Kant, decía: dadle a un ser humano todo, absolutamente todo lo que os pida, y al minuto siguiente, ¿qué minuto? A los 2 segundos siguientes os dirá: esto no es todo, me falta algo.
Eso es la insatisfacción. Entonces, la insatisfacción con sus matices de voracidad, de ir por la vida queriendo devorar todo, y de insaciabilidad, porque nunca tenemos bastante. ¿Sabéis qué digo? Por experiencia propia, mientras estamos en el estado mental, esto es insuperable. Ahí estamos como un hámster, confundidos y creando sufrimiento todo el rato. Vamos a acercarnos un poquito más todavía en otro estado. Lo que llamamos el yo no tiene sustancialidad. En realidad, esto que llamamos yo solo cobra una sensación de existencia cuando nos identificamos con algo que nuestra mente nos dice acerca de nosotros mismos. Hay una representación mental detrás. El yo es una creación de la mente, veremos luego más despacio. Pero no tiene consistencia, decía antes, es vacío, y precisamente porque es vacío es insaciable, es ansioso y es adicto. No hay ningún yo que no sea ansioso y no hay ningún yo que no sea adicto a 1000 cosas, desde tener el móvil al ratito ahí al lado todas las 24 horas hasta adicciones más nobles, entre comillas. Pero mientras estamos ahí no puede ser de otra manera. En definitiva, el yo es solo un objeto, fijaos, un objeto, Nuestra identidad no puede ser un objeto. Nadie tiene consciencia de ser un objeto. El yo es un objeto creado por la mente, alimentado por el pensamiento y sostenido por la memoria. Esto no es una creencia. En espiritualidad, de hecho, no hay ni una sola creencia. Todos son propuestas o invitaciones para que quien esté interesado lo experimente. ¿Qué ocurre cuando tú no pones pensamiento? ¿Dónde está tu yo? Se ha muerto. ¿Qué ocurre, como dice Fidel, cuando te vas a dormir? ¿Dónde está tu yo? No está. Y sin embargo estás mejor que nunca cuando no está el yo. ¿Dónde está tu yo en una persona que ha perdido la memoria? Una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, sin llegar a tanto. Cuando no hay memoria no hay yo, porque la memoria es lo que sostiene la creencia de que somos el yo. Esto daría para un día entero, pero... Daniel Siegel es un reconocidísimo psiquiatra y experto en estudio del cerebro, neurocientífico norteamericano. Tuvo un accidente que no voy a contar por no extenderme, y a consecuencia del cual cayó de un caballo, fue arrastrado por él y se golpeó la cabeza sobre un terreno pedregoso bastante rato. Total que perdió, fijaos qué cosa curiosa, no quedó inconsciente, no perdió la consciencia, pero sí perdió la consciencia de su identidad psicológica. Es lo que dice, durante 24 horas carecí de identidad, no tenía yo. Y entonces es curioso porque a partir de ahí, él que es un experto cuenta, y cuando no tenía yo, cuando mi yo no estaba, porque un golpe de cerebro había afectado esa zona, dice, ¿qué había allí? Si yo estaba consciente, y responde, allí había un puro estar, un solo estar aquí y ahora, y todo era nuevo. En cuanto quitas el yo, que es quitar la memoria, que es acallar la mente, todo es pura presencia. Eso es presente. Y llega a la conclusión el psiquiatra, el yo es una mera construcción mental. Claro, cuando tú constatas eso, cuando tú constatas que basta, si estás entrenada en acallar la mente, cuando tú acallas la mente y te das cuenta de que no hay yo, la pregunta que surge es, ¿y entonces el yo qué es? Y la respuesta es evidente, el yo no es nada más que una construcción de la mente. Y nosotros peleándonos por este yo todo el rato. Decía Tony de Melo, perdonad el paréntesis, ese ego, ese yo que tanto nos hace sufrir y que no existe. Los humanos realmente... Tenía razón la ranita de María Victoria ayer que decía, ¿cómo era? ¿El esperma este es el que ganó? Por eso el yo, lo que llamamos yo, se diluye gracias a la observación. Esto está íntimamente relacionado con el conocimiento silencioso. Cuando la mente se acalla, el yo desaparece. Cuando tú lo observas, es otra práctica meditativa, te sitúas en el testigo detrás de la mente, cuando tú lo observas, el yo desaparece también.
Hoy los neurocientíficos tienen totalmente claro que no existe ningún yo aislado. No hay un puesto de control en el cerebro. Lo único que hay es un flujo de consciencia dinámico y cambiante. Pero no hay un yo. Los neurocientíficos dicen, no hay ningún hombrecito, ninguna mujercita que lleve las riendas de nuestro cerebro, de las neuronas, y que se llame yo. No existe. El director de un centro de estudios del cerebro en Frankfurt, el centro Max Planck, él dice, el cerebro es una orquesta sin director. Efectivamente, funciona muy bien el cerebro, pero para que funcione bien el cerebro no hace falta ningún yo. En todo caso, para las neurociencias esto es casi un axioma. El cerebro también hace esas cosas. Pasamos al otro estado de presencia, el estado más allá del yo. ¿Qué descubrimos ahí? Hay una clave decisiva, que está también como en el núcleo de las prácticas meditativas. La clave decisiva para salir del engaño que nos hace identificarnos con el yo y por tanto salir del bucle mental, de la jaula del hámster, es aprender a observar el yo, porque esto constituye un postulado de la psicología transpersonal. Tú no eres nada que puedas observar, tú eres eso que observa. Y eso que observa es el único sujeto. Todo lo observado son objetos. Me da igual que sea este mando a distancia pequeñito, yo lo observo, luego yo no soy él, es un objeto. O que sean objetos internos. Yo observo ahora mi sensación de gusto de estar compartiendo con vosotros y vosotras esta mañana. Esa sensación de gusto dice cosas sobre mí, pero no soy yo, es un objeto que yo lo observo. O yo puedo observar en otro momento una sensación de tristeza o de ira. Pero son objetos que yo observo, no soy yo. No somos nada que podamos observar. Tú observas tu mente, está claro que no eres tu mente es un objeto para ti. Observas tu yo, lo que llamamos yo, está claro que no eres tu yo. Tú eres eso, lo que observa, que es lo único que merece el nombre de sujeto. Ahora, la mente no puede saber qué es el estado de presencia, que, repito, constituye nuestra verdadera identidad, porque la mente solo llega al mundo de los objetos, y el estado de presencia no es objeto, es esa realidad ilimitada que constituye lo que realmente somos. Ahora, aunque la mente no pueda saber y no pueda conducirnos, por eso se suda reflexiones mentales, trabajos de indagación mental, terminan frustrados. No nos pueden llevar nunca a nuestra verdad. La mente no puede saber lo que somos, sin embargo, sí que nos puede ayudar. Hay algunas preguntas que nos ayudan a desnudar el engaño mental y son las preguntas que os quería proponer de un modo rápido por el tiempo que tenemos. Son 3 preguntas. A mí particularmente me han ayudado mucho. Tú piensas, cualquiera pensamos de entrada, que eres el yo. Pregúntate, ¿quién o qué percibe ese yo? ¿Quién o qué percibe en ti lo que tú percibes? Tú dices, ¿quién está viendo este grupo de gente aquí? Y en la mente dice, soy yo, Enrique, soy yo, lo estoy viendo. ¿Ah, seguro? Mi mente lo percibe, mi mente os percibe. Sigue la pregunta, ¿quién percibe a mi mente? ¿Quién la percibe? No, yo os percibo. Sigue la pregunta, ¿quién percibe a mí yo? Y llegas a un punto en que la mente se silencia por completo, colapsa. Y ese silencio de la mente, este es el conocimiento silencioso, te abre la puerta a que entres en un estado de comprensión más allá de la mente, donde de entrada todo es silencio, pero un silencio cargado de sabiduría y de comprensión. Una segunda pregunta en la misma dirección. ¿Qué tienen en común un árbol, un perro, un bebé? ¿Qué tienen en común? Aparentemente nuestra mente, que es tan separadora, etiquetadora y que marca diferencias, no tienen en común nada. Tienen en común todo. ¿Qué es un árbol? Un árbol es pura presencia desplegándose
en una forma de árbol y además desplegándose sin bloqueos, a no ser que alguien pase por allí y le haga una gracia, entre comillas, ¿no? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un cachorro? Es pura presencia desplegándose con toda naturalidad. ¿Qué es un bebé? Un bebé, hasta que no sufre emocionalmente, el sufrimiento le llevará a replegarse, a contraerse y a defenderse, pero tú ves un bebé todavía no herido y el bebé, ¿qué es? Pura espontaneidad. Es pura presencia desplegándose. Y tú ves a un hombre y una mujer sabios que han hecho todo un recorrido. ¿Y qué es un hombre y una mujer sabios? Pura presencia desplegándose. Porque el hombre y la mujer sabios no se identifican con el yo mental, sino que se reconocen simplemente como esa presencia que vive, se expresa a través de su personalidad, a través de su forma. Y una tercera pregunta. Cuando no pones pensamiento, ¿qué queda? Esto lo podéis hacer, iba a decir como María Victoria ahora mismo, aunque yo siga hablando. Pero si yo no pongo pensamiento, ¿qué queda? Es una práctica que hacemos habitualmente en los grupos de meditación, ¿no? Para ejercitarnos en ella y entrar en el conocimiento silencioso. Cuando yo no pongo pensamiento, sabiendo que la mente en este campo me engaña mucho, ¿qué queda? ¿Sabéis qué? La respuesta a estas tres preguntas y otras similares que se pudieran plantear es siempre la misma. Lo único que queda es presencia consciente. ¿Quién percibe a mi yo? ¿Quién percibe a mi mente? La presencia. La consciencia presente, la presencia consciente me da igual. ¿Qué tienen en común un árbol, un bebé, un cachorro? ¿Qué tienen en común? La presencia que se expresa en ellos. ¿Qué queda cuando yo no pongo ningún pensamiento? La presencia consciente. ¿Y en qué consiste entonces meditar? ¿En qué consiste contemplar? En saborear la presencia que somos. No en dar vueltas sobre ella, no en querer atraparla con la mente ni querer entenderla racionalmente. No. Es saborear. Mantente en ese estado donde no pones pensamiento. Mantente en ese estado en el que, aunque vengan pensamientos, no te identificas con ellos. Mantente en un estado, no sé si se puede llamar así, de consciencia abierta, una consciencia abierta, sin aferrarse a ningún contenido. Y si te mantienes en ese estado, eso es saborear lo que realmente somos. Ahora aquí viene una pregunta muy interesante. Si somos presencia consciente, ¿por qué vivimos ignorándolo? ¿Y por qué psicológicamente vivimos también desconectados de ella? Realmente nunca podemos estar desconectados, porque constituye, como digo, nuestra identidad. Todos somos presencia consciente. Todas estamos constantemente conectados con lo que constituye. Todos estamos en casa. Pero ¿qué ocurre? Que psicológicamente, por trampas mentales, por creencias erróneas, es como que nos alejamos de ella. ¿Cuál es el motivo? Pues es muy sencillo. El motivo de que nos desconectemos psicológicamente de lo que somos, salgamos de nuestra casa, es la identificación con la mente. La mente nos reduce a un objeto, porque pensar es lo mismo que objetivar. Y entonces siempre que yo me pienso, me pensaré como un objeto, me pensaré como un objeto delimitado, me pensaré como un yo. Y cuando una vez que yo me he identificado con la mente y creo que soy este yo, a partir de ahí juzgaré como ilusión lo real y tomaré lo real como ilusorio. Creeré que este mundo de las apariencias en el que se mueve nuestra vida, aparentemente, esto es lo realmente real, faltaría más. Yo conozco científicos y gente que se da de muy culta y erudita, que cuando escucha esto hasta se enoja, se enfada diciendo, esto es alucinar, porque lo real es lo que nos entra por los sentidos. Lo que nos entra por los sentidos es fruto de la hipnosis, es ilusorio, es aparente. Y sin embargo confundimos lo que es ilusorio con lo real y lo que es real nos parece que es alucinatorio, alucinación. Solo podremos salir de la trampa si vemos la diferencia entre la consciencia como objeto y la consciencia como contenido. La consciencia como objeto, lo dice la expresión, es algo que yo puedo observar, sobre lo que puedo hablar, girar, la consciencia entendida como una facultad mía.
Pero cuando paso de ese error de creer que la consciencia es un objeto a ver la consciencia como como centro, la consciencia como centro es como una luz que ilumina, es inatrapable, es inasible, no es objeto, no es objeto. Si lo queréis de una forma más sencilla, es distinguir entre mente y consciencia. Mente es lo que tenemos, consciencia es lo que somos. Cuando tenemos una experiencia, no un aprendizaje solo mental, no sirve de nada que creáis lo que yo digo en absoluto. Pero cuando experimento yo por mí mismo que mente es lo que yo tengo, pero que lo que yo soy es consciencia, ahí estamos empezando a salir de la jaula del hámster. Por eso, dicho de otro modo, empezamos a estar presentes y a comprender quiénes somos cuando nos situamos detrás del pensamiento. ¿Qué significa situarse detrás del pensamiento? Observarlo desde la distancia. Es salir de la jaula y poder ver la jaula desde fuera. ¿Desde dónde vemos la jaula? Si dentro de la jaula está la mente, ¿dónde estoy yo para poder ver la jaula? Está claro, en la atención. Por eso se trata de quitar pensamiento y de poner atención. La atención es lo mismo que consciencia. Estoy en la consciencia, esa consciencia ilimitada, ubicua, no local. Estoy en la consciencia, que es el estado de presencia, y desde ahí puedo observar todos los movimientos mentales y emocionales que se producen en mí y que son como nubes. Pero yo estoy en el otro estado, en el estado de consciencia. Por eso, si me permitís, en forma de esquema, os invito a experimentar para no caer en confusiones. No confundir nunca consciencia con mente. Consciencia es lo que soy, mente es lo que tengo. Claro que tengo que cuidar la mente, claro que es una herramienta preciosa, pero no es la consciencia y, por supuesto, no es mi identidad. No confundir la realidad con su representación. Ayer algo también María Victoria nos decía, el cerebro nos engaña constantemente. Lo que nuestra mente ve, esto la neurociencia lo tiene más que comprobado, nunca es la realidad. Lo que nuestro cerebro y nuestra mente ve es la representación que el propio cerebro se hace de la realidad. Ahora, si yo confundo esa representación y digo, esta es la verdad, la realidad que yo veo, que mi cerebro ve, ahí estoy cayendo de nuevo en el error y en el fanatismo, ¿no? No confundir tampoco lo que soy con lo que pienso ser o con lo que creo ser. Lo que soy es ilimitado, no puedo encerrarlo como un objeto. Sin embargo, lo que creo, lo que pienso que soy, es lo que mi mente me dice, es un yo limitado, un yo particular. No confundir lo que soy con el relato mental. Si os interesa, os podéis preguntar, ¿quién soy yo antes de que mi mente haga ningún relato acerca de mí? ¿Quién soy? Lo que pasa es que este relato nuestra mente lo ha hecho desde chiquititos y allí además está nuestra familia, educadores, ambiente, cultura, que nos iban convenciendo de que ese relato de la mente era real. Es un relato mental. Antes del relato, ¿yo quién soy? A mí me parece que en el umbral histórico en el que nos encontramos, ese umbral, el paso de un estado a otro, está íntimamente relacionado con esta comprensión. Por tanto, no confundir la identidad con la personalidad. Claro que tenemos que cuidar nuestra personalidad. He empezado hablando psicológicamente del cuidado del amor incondicional hacia nosotros mismos. Pero nuestra personalidad no es nuestra identidad. En una relación no dual, la identidad que somos todos y que solo es una, es la identidad compartida de todos y todas, se expresa en cada uno y cada una de nosotros en una forma concreta que llamamos personalidad. No son lo mismo. No son lo mismo, aunque sean no separadas. Aquello le llamamos vivir en estado de presencia, este es el estado mental. Cuando estamos en el estado mental funcionamos así, absolutizando la mente, creyendo lo que ella nos cuenta, identificando con lo que ella nos dice acerca de nosotros y identificándonos con nuestra personalidad. Cuando estamos en el estado de presencia, estamos en aquel otro lado. Por eso, si te piensas, te verás siempre como un objeto, porque la mente solo puede ver objeto. Por el contrario,
Y es bueno saber que si te piensas, te ves como un objeto, pero que eso solo es una creencia, solo es un relato que nuestra mente hace, es una construcción mental, y las construcciones mentales son tan limitadas. Dicho con una metáfora, la metáfora de la ola y el océano. Si tú te piensas, crees ser una ola, porque al pensarte, si tú vas al océano, al Mediterráneo, aquí vuestro, y miréis el mar desde la mente, estás pensando y estás viendo olas separadas. Pero si en lugar de pensar las olas atiendes de golpe, estás viendo el océano, el mar. Esto nos ocurre a nosotros. Cuando tú te piensas, crees ser una ola separada del resto. Cuando tú te atiendes, descubres que eres el océano entero. Como decía Aldous Huxley, si yo supiese quién soy en realidad, dejaría de comportarme como lo que creo que soy. Y si yo dejase de comportarme como lo que creo que soy, entonces sabría quién soy. Hasta aquí llega nuestra confusión. No porque seamos mala gente, sino porque venimos de donde venimos también. Conclusión. El camino espiritual como camino de sabiduría es el camino que nos conduce a casa. El camino que nos conduce a casa. De cara a esta vuelta a casa de una manera consciente, me parece que es muy importante algunas cosas en las que quiero ya insistir para terminar. Es el reconocer que la fuente de todo lo existente solo es una. Diferencia no significa separación. Todos somos diferentes, afortunadamente, pero no separados, porque la fuente de lo real solo es una. Ayer Emilio citaba aquel dicho de Delfos: conócete a ti mismo y así conocerás al universo y a los dioses. ¿Cómo se explica eso? Porque el fondo de lo real solo es uno. Mi fondo, el fondo vuestro, el fondo del universo, el fondo de los dioses, solo es un fondo. La fuente de todo lo existente es una. No hay nada separado de nada. Eso es solo otro error de la percepción mental. Sal de la hipnosis como una invitación de identificarte con la mente y déjate conectar con la presencia que eres. Esa presencia que aparece en cuanto interiorizas un poco y acallas la mente. Esa presencia sabe quién es. Esa presencia sabe quién somos. Este es el conocimiento directo, no mental. Este es el conocimiento silencioso al que me refería. O en un texto que me gusta mucho y por eso quizá lo repito tanto, Pema Chodron es una monja budista norteamericana. Ella dice: tú eres el cielo, todo lo demás es el clima. Mientras estamos identificados con la mente, creemos que somos una nube o un rayo que cae por ahí o lo que sea, un objeto. Mentira, es una creencia errónea. Somos el cielo dentro del cual están apareciendo las nubes. Dicho de otra forma, yo no soy Enrique que tengo consciencia, yo soy consciencia en la que está apareciendo Enrique. Yo no soy un ser, un objeto, y vosotros y vosotras, que está en el universo. El universo está en mí, el universo está en nosotros. Pero esto solo lo podemos ver cuando entramos en el estado de presencia. En el estado mental no. El estado mental, la mente te dirá: tú eres un objeto separado de todo lo que nos dice. Pero sal del estado mental. Ábrete a la comprensión de lo que eres. Reconócete en el estado de presencia. Todo está en ti. Todo está en ti. No puede haber absolutamente nada que esté fuera de ti, porque tú eres la consciencia ilimitada. Eres la totalidad. Dicho de otro modo, eres el río, no el remolino. Estoy terminando un librito sobre metáforas de la no dualidad que van a ser por lo menos 70 y algunas de ellas me encantan. Esta es una. Mirad la imagen del remolino. ¿Qué ha pasado aquí en este río? Bueno, puede ser un mar, imagina que es un río tormentoso, ¿no? Caudaloso. De pronto, quizá he encontrado una piedra, un tronco, algo, y el agua del río que fluía se retuerce sobre ella misma. Seguid imaginando. Imaginad que esta agua que se retuerce, que llamamos remolino, cree que tiene una identidad propia. Se cree remolino separado del resto del agua del río. No veáis lo que está sufriendo. La tensión que tiene que poner para sostenerse, retorcerse y que no se lo trague toda la corriente. Pero al final es una percepción errónea, porque ¿qué es el remolino? Es agua.
¿Y cuándo se libera el remolino? Cuando se reconoce como agua y se deja fluir con todo el río. ¿Sabéis que habitualmente la persona es un remolino que ha olvidado que es agua? Esa es nuestra única tragedia, no tenemos otra, de donde nacerá todo lo demás. Somos remolinos que con muchísima frecuencia olvidamos que somos agua. La iluminación, la, entre comillas, salvación, la sabiduría espiritual consiste en la comprensión experiencial de que aunque yo me perciba como remolino, soy en todo momento agua. Y el agua está a salvo, el remolino lo pasa mal, el agua está a salvo siempre. Resumiendo, no somos nada que podamos observar, decía antes, somos eso que observa y que no puede ser pensado ni observado, no puede ser etiquetado, no puede ser atrapado ni entendido. Es lo único que permanece cuando todo cambia, lo que se halla siempre a salvo y por eso lo único realmente real. No sé si estoy tapando la visión a... Lo único realmente real. ¿Creéis que el firmamento sufre porque salen nubarrones negros? No le afectan en absoluto. Al firmamento le da igual que haya un día soleado o cargado de nubes. Acoge a uno y a otras, pero no se afecta por ellos. Lo real no cambia. Todo lo que cambia es apariencia. Solo apariencia. A partir de aquí surgen muchas preguntas. Os podéis preguntar, ¿qué es lo que en mi vida no ha cambiado desde que yo tengo memoria? ¿Qué es lo único que no ha cambiado? Eso es lo único real. Lo otro no. Lo otro, como decía ahora también el lama desaparecerá con la muerte. Todo lo que ha nacido morirá. Todo lo que ha nacido morirá. ¿Sabéis qué es lo único que no cambia? Solo es una cosa. La respuesta a esta es fácil para el examen. Lo único que no cambia es la consciencia de ser. Es el poder decir yo soy. Lo único que no cambia, si lo queréis con otro término, es la presencia consciente. Eso estaba cuando nacimos, cuando crecimos, cuando somos mayores, antes de nacer y estará después de morir. Eso es lo único real. Voy a saltarme cosas para ganar tiempo. No somos nada de lo que ocurre. Somos la presencia en la que todo ocurre. Esto cambia radicalmente también. Luego, todo esto, si os dais cuenta, tiene repercusiones inmediatas en nuestra vida cotidiana y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Presencia, por tanto, es sabiduría, es lo mismo comprensión, aceptación y paz. Me encantaría detenerme en estas tres palabras, pero ya el tiempo se ha acabado. Pero sí quería decir dos cosas para terminar. Una, nada puede traerte la paz sino tú mismo o tú misma, por la sencilla razón de que la paz no es algo que yo tengo que conseguir a fuerza de puños. Paz es lo que ya somos. Pero para poder vivir la paz que ya somos, necesitamos salir del estado mental y reconocernos en estado de presencia. El estado de presencia siempre es paz profunda, igual que es sabiduría y que es aceptación. Por tanto, mientras la busquemos fuera la paz, no nos servirá de nada. Ni siquiera mientras la busquemos en cosas que nos parecen muy sagradas, en la religión, en una creencia, en Dios para quienes son creyentes. No vas a encontrar la paz ahí. La paz y tú sois la misma cosa, pero solo lo descubrimos cuando estamos en estado de presencia. Y ya para terminar, reconozco que cuando Carmen me invitó a participar de este encuentro, vi el título Una experiencia extraordinaria y me echó para atrás. ¿Qué? Pero por muchos motivos además me echó para atrás, aun siendo consciente de que, como decía ella ayer, esa expresión viene del libro Conversaciones con Dios de este Donald Neil Walls, aunque viene de ese libro. ¿Por qué me echó para atrás? Porque yo creo que una genuina experiencia extraordinaria solo es tal cuando es una experiencia intraordinaria. Es intraordinaria. Intraordinaria incluso en dos sentidos. Ahí nuestra mente con esto se lleva mal, porque como es tan dualista. Por un sentido, porque la experiencia, también la palabra no me gusta mucho, es interna o no es.
Lo demás es objetos que mi mente quiere atrapar en su insaciabilidad. Decía Emilio ayer, la transformación que no nace de dentro no transformará nada. Es un sueño, es un señuelo. Entonces la experiencia es extraordinaria porque viene de dentro. Pero en segundo lugar, y no menos importante, es ordinaria porque si no se vive y no repercute en nuestra vida cotidiana de todos los días, es otra mentira, es otro señuelo. Si no repercute en mis relaciones familiares, de pareja, de amistad, de trabajo, de relaciones, de compromiso con el mundo, una experiencia... Es que al ego le encanta sentirse especial, ¿sabéis? ¿No? Al mío por lo menos mucho. Está trabajado, pero tengo un historial que tela, ¿eh? Ahora ya... Os digo que me ha costado mi dinero y mis horas de terapia, ¿eh? Reducir las pretensiones de ser especial. Pero todo ego necesita sentirse especial, porque un ego que no se siente especial, aunque sea más que otro, siente que no existe. Entonces, hablarle a un ego de experiencia extraordinaria se frota las manos y dice, esta es mía. Yo voy a tener una experiencia extraordinaria y luego cuando vuelva miraría a los demás un poquito por encima diciendo, yo la tengo y tú no la has tenido. ¿Ah? No, eso es una trampa del ego. Las experiencias son totalmente ordinarias. Afortunadamente, en la vida ordinaria, ahí es donde se ventila. Como os decía, esto está recogido en el librito Presencia, por si a alguno os interesa y queréis seguir un poquito más. Y os dejo la dirección tanto de Facebook como de la web, porque hay ahí mucho material que lo que se me regala brotar, lo dejo que lo transcribo ahí y ahí lo podéis encontrar. Y muchísimas gracias por vuestra comprensión.